Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar. 1:40. Difícilmente vamos a acabar a las 2. Dice, vamos a acabar a las 2, pero creo que no. Bueno, eso es lo de menos. Al final hay que ver la palabra y hoy va a ser una palabra aprovechando que no lo celebramos, pero que fue muy sonado el 8 de marzo. ¿Qué fue el 8 de marzo? Día de las mujeres. Día de las mujeres, que pues no sé por qué ponen un día de la mujer, si todo el día debería, todos los días debería ser el día de la mujer y el día del hombre, pero bueno, ya socialmente se celebra que el día de la mujer. Y ahora pues ya se agüitan las mujeres si no las felicitamos, ¿no? De que, no me felicitaron en mi día. Pero no debe ser así, todos los días debe ser día de la mujer, día del hombre. Y a veces también ponen Día de la Familia, que ya pasó también aquí en Aguascalientes, ya se celebró en el parque. Pero aprovechando la fecha, que ahí, bueno, a todos como hombres nos hace falta celebrar y festejar más a mi esposa, no nada más Día de la Mujer, nos hace falta más. Pero aprovechando lo del Día de la Mujer, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de dos mujeres. No dos mujeres y un camino, como la novela, no. Ya luego pensaste en dos mujeres y un camino. No, en dos mujeres que vienen en la Biblia, y pues de hecho son tres, pero vamos a tomar el ejemplo de dos. Y que como hombres y a todos los que estamos aquí nos van a desafiar el ejemplo de esas grandes mujeres, que ahora lo digo así, grandes mujeres, por lo que pasó en la historia, por lo que vamos a poder aprender en la palabra de esas dos. Ya lo hemos predicado, ya alguna vez lo han escuchado, a lo mejor ahora que está, bueno, no sé, José Luis, Fátima, yo creo que sí lo he escuchado, pero está Fabiola también que nos visita y que está en una reunión que decía como esta, que no sabía que era así como primera vez, lo va a escuchar, pero es una historia muy, muy buena, es historia casi que de novela. Pero antes de entrar a la historia, para el título de la predicación de hoy, que busquen en la Biblia, en Juan, capítulo 6, versículo 35. Vamos a basarnos en ese versículo, y porque tiene relación con el nombre de la predicación. Juan 6:35 es un pasaje muy conocido. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así dice la palabra, ¿no? En Juan capítulo 6, ahí Jesús dice que Él es el pan de vida. Y hoy la predicación que tiene que ver con esto, la predicación de hoy, o la palabra del día de hoy, es muy sencillo el título, y se llama Regresa a Belén. Regresa a Belén, así se llama hoy, Regresa a Belén. Y vamos a entender por qué regresa a Belén en la palabra de Dios. Entonces, ahí como contexto y como base, este versículo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es lo que dice ahí en Juan. Ahora, la historia. Hay ocasiones que vemos historias en la Biblia y la mayoría de las historias que vemos en la Biblia son historias, y si ponemos atención, son historias trágicas o historias de problemas, de muchos problemas. Los grandes hombres de Dios en la Biblia, todos han tenido grandes problemas, o la mayoría. Si vamos al más grande hombre en la historia, Jesús, si lo vemos así, analizamos su vida, podríamos decir, le fue de la patada, le fue mal, a tal grado que lo mataron, lo sentenciaron a muerte, y su sentencia pues fue la más cruel de ese tiempo, que fue morir en una cruz, era la muerte más fuerte. Al leer escuchamos las noticias, y si escuchan las noticias se dan cuenta que hay varios narcotraficantes, que hay, bueno, los hijos, por ejemplo, del Chapo, hay varios que están buscando sentenciarlos a los que ya los han atrapado, y muchos no quieren estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá la sentencia que les dan, la más fuerte, ¿cuál es? Que a diferencia de México, no hay pues la pena de muerte. Muchos no quieren estar en Estados Unidos porque, no, pues allá si me juzgan en Estados Unidos, allá sí puedo tener riesgo de que me sentencien a muerte. En México no, por eso muchos quieren regresar. De hecho hay un caso de uno que quiere, pues ya que lo regresen. Bueno, ahí hubo cuestión política también, pero quiere regresar. ¿Por qué? Pues para que lo juzguen aquí en México, y aquí no te dan sentencia de muerte.
Pero a Cristo, pues sí le fue muy mal, hablando en términos humanos, lo sentenciaron a muerte. Pero, pues la Escritura da testimonio y la historia de que Él venció lo más grande para un ser humano, que es la muerte. El problema más grande, Jesús lo venció. Y Él por eso aquí dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí cree no tendrá sed jamás, porque Él es el que da vida. Y Él venció lo más fuerte. Pero también hay personajes en la Biblia, como les dije, de este ejemplo de las dos mujeres, que hoy lo voy a mencionar la historia, porque es muy importante en la vida de Cristo, tiene relación con Cristo. Y vamos al libro de Ruth. Y ya saben, pues a quién nos referimos, ¿no? A Ruth, de las mujeres que hoy vamos a hablar, Ruth y Noemí. Y aquí hay una tercera mujer que hoy vamos a mencionar, pero vamos a tomar el ejemplo de estas dos grandes mujeres. Y los que no han leído el libro de Ruth, o los que ya lo han leído pero no se acuerdan, porque luego leemos la Biblia y no ponemos atención, es una historia en verdad trágica, es una historia pues que a veces yo pienso en mi vida y yo reflexiono en mi vida y digo, ¿cómo me he ido? Y a veces digo, no, pues no me he ido tan bien. Como que no me he ido tan bien, o uno dice, no me he ido como yo quisiera, pero cuando ves las historias de la Biblia, no, pues mi historia se queda corto, no es de, como dijo, es un juego de niños. Porque a Ruth y a Noemí les fue, podemos decir así, de la patada, les fue mal. Y vamos a ver la historia, se las voy a mencionar nada más. Pero Ruth, que está en el Antiguo Testamento, y que ahí nos damos cuenta también que Dios honra a quienes le honran, y aparecen 2 o 3 mujeres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que destacan mucho, y una de ellas es esta Ruth, por eso este libro se llama así, Ruth y Noemí. Entonces, la historia de Ruth la vamos a contar así, a grandes rasgos. Hoy la predicación, ¿cómo se llama? Dijimos, regresa a Belén. Pero aquí, no voy a leer algunos versículos, voy a contar la historia, pero si lo quieres leer, esta historia, de hecho hace poco la escuchamos, si Luis lo recuerda, mi esposa lo recuerda, hace poco, 2 o 3 semanas, escuchamos esta historia, así tal cual, pero yo quiero destacar algunas cosas de lo que Dios nos habla a través de este libro de Ruth. Dice Ruth capítulo 1, en el versículo 1, ahí viene el título, dice Ruth y Noemí. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces aquí comienza la historia diciendo que en el tiempo donde Dios levantaba hombres para guiar al pueblo, vino, que dice ahí, hubo una gran hambre en la tierra. Hoy el mundo está lleno de problemas y eso seguirá así. El mundo no va a mejorar, la situación en todos lados no va a mejorar, hay tensión a nivel mundial, en la ciudad de Aguascalientes hay problemas, en todos lados. Ya ahora que en redes sociales, en Facebook, que no sé por qué me salió, ya que puedo ver las noticias de código rojo y cosas por el estilo, todos los días ya hay choques, asaltos, muertes, robos, persecuciones, ya hay de todo, allá en Aguascalientes. Antes nada más, ahí de vez en cuando ponían las noticias y de vez en cuando hay una noticia de que, pues algo trágico, ¿no? Mataron a fulano, pero era muy aislado, que atropellaron a un perro o algo así, que se escapó de su casa, pero ahora ya escuchas que tuve las noticias y hay de todo, ya que mataron a fulano fuera de un bar, ya hay de todo, ya hay muchos casos muy trágicos, o sea, está lleno de problemas. Y hoy, ¿por qué el título de la predicación, Regresa a Belén? Vamos a entender por qué. Ruth y Noemí, dice la palabra aquí que, bueno, había un hombre, aquí un varón, y con su esposa estaba en Belén, que vamos a explicar qué significa esto de Belén, estaba en Belén y se fue a otro lugar que dice aquí que era campos de Moab, algo que de aquí de grandes rasgos Moab representa algo que no es lo de Dios y Belén representa lo que sí es de Dios. Vamos a ver el significado, algunos ya saben el significado de Belén, algunos no, pero si no hoy lo vas a entender. Y dice que el nombre de aquel varón era Elimelech. Dice, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Dice, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y luego aquí empieza la tragedia.
¿Quién espera que le pasen cosas malas en su vida? Pues nadie. Yo si me dicen a mí, vamos a hacer un pequeño cambio, porque dice que aquí, que está la cámara un poco, y como estoy de este lado, para que no me des tanto, ahí ya me veo mejor. ¿Sí? Pues un poquito fuera de cuadro. No, pero ya no sí. moviste más. Ah, No, ¿Sí está bien o no? Ah, ya lo ahora sí, ya se movió no, más. ahí está. Ya, es que dice que para que no me mal. No, es que está bien. No, está bien. Te puedes mover. No, así pero para está- que lo vea, para que, si no nada más veo aquí la lámpara. Entonces, bueno, tenía 2 hijos, Elimelech, dice ahí, Kelión y Malón. Desde el nombre, ¿verdad? Como que se escucha así medio raro, Malón. Pero ahí empieza la tragedia. Yo no sé cómo te sientes, yo les digo, a veces veo mi vida y cuando la veo, después le doy la gloria a Dios porque digo, gracias a Dios, entre todo, gracias Señor, porque entre todo no me he ido como le ha ido a ciertos personajes en la Biblia o ciertas personas que yo sí lo veo y digo, y pues esa situación sí es muy, muy fuerte, muy trágica. Pero aquí comienza la tragedia en este versículo, inmediatamente comienza Ruth y comienza en el capítulo 1, en el versículo 3 comienza la tragedia. O sea, es de los pocos libros donde es muy directo, cuenta la historia, pero en el versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos. O sea, ya viene una tragedia. ¿Por qué murió? Pues no se sabe exactamente por qué murió, pero viene la tragedia, aparte de que ya había hambre en la tierra, o sea, había necesidad, se muere el esposo. Y se dice, se quedó con sus 2 hijos. Noemí se queda con sus 2 hijos. Pero después dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Mujeres que no eran del pueblo de Dios. A grandes rasgos, Moab representa lo que no es de Dios. Entonces los hijos llegan a esa tierra y en esa tierra se establecen y toman mujeres para cada uno de ellos. El nombre de una era Orfa, que es la tercera mujer, que es la que no se debe aprender el día de hoy. Y dice, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, ¿qué dice? Unos 10 años. Ahí estuvieron 10 años. Noemí con sus 2 hijos, Kelión y Malón, y toman mujeres, y ahí ya lo dice, Orfa y Ruth. Toman a mujeres, a Orfa y a Ruth, y se pasaron más o menos 10 años, y después no pasa tanto, y otro versículo dice en el 5, y murieron también los 2. O sea, los 2 hijos de Noemí mueren también. Entonces, otra desgracia. Ya había pasado la desgracia de que murió el esposo y ahora mueren los hijos. Y tú puedes pensar, pues ahí le tocó mala suerte, no dice la Biblia de que murieron, pero murieron. Y en esos 10 años, para colmo, no hubo descendencia. Ninguno de los 2 hijos, ni con Orfa ni con Ruth, tuvieron hijos, descendencia, no tuvieron descendencia. Entonces, pues se viene, como dicen, el mundo encima. Mi mamá fue de las pocas personas que yo conozco, porque no hay muchas, gracias a Dios, pero aún aunque las haya, si tú conoces al Señor, Dios te da la fortaleza, pero de las pocas mujeres que yo conocí, que han perdido esposo o hijos, pues mi mamá. Mi mamá, bueno, no esposo en este caso, familiares cercanos, ¿no? Pero hijos, porque aquí está mi papá. Pero sí perdió, hijo. Y perdió papá, perdió mamá, o sea, sí sufrió, podríamos llamarlo así, sí sufrió. Yo al día de hoy solo imaginarme un poco de perder a uno de mis hijos, pues sí, obviamente, cuando lo pienso digo, Señor, guárdame que eso no pase. Pero no estamos exentos de lo que pueda pasar. Mi mamá sí pasó muchas cosas fuertes, pero bueno, aquí Noemí entiende el dolor, entiende la tragedia. Se le muere la esposa, se le mueren los hijos. ¿Y qué más trae con la vida? No, si alguien de aquí dijera, no, pues ya perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, pues dirías, no, pues que le ha ido mal, o a mi esposa, ¿no? Que yo me muriera, que se murieran nuestros hijos, pues qué mayor tragedia que eso. Yo creo que es la más grande tragedia que puede vivir una persona. El esposo o los hijos, la esposa o los hijos. Es lo más grande. Y entonces, pues dice aquí la palabra en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y se salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Y dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces ahí ya viene toda la tragedia, y a nosotros nos han pasado cosas difíciles, todos seguimos pasando cosas difíciles, pero lo repito, al menos aquí que yo sepa, ninguna ha perdido esposo y ha perdido hijos, o ha perdido esposa y ha perdido hijos. Sí hemos tenido tragedias y tenemos problemas, pero no la tragedia que tuvo Noemí. Y es fácil leerlo, pero imagínate que te pase eso. Digo, nos han pasado cosas de enfermedad, nos han pasado cosas de accidentes, de dinero, pero todo lo que me ha pasado, al menos a mí, sí han sido cosas que me han sembrado, pero no graves como le pasan a otras personas. Igual a los que conozco y a los que están ahí presentes, creo que les han pasado cosas, pero nada que tenga que ver con este grado de calamidad o de tragedia, que podemos llamar así. Pero aquí es donde comienza lo interesante. Dijimos, el título de la predicación es Regresa a Belén. ¿Y por qué Belén? ¿Por qué le puse así en la predicación? Porque el mensaje es muy directo, es muy claro. La gente anda buscando respuestas. Hay gente que dice, y es algo coloquial, algo que la gente expresa comúnmente, y dice, no, yo no le digo a Dios que me bendiga, yo no le digo a Dios que me ponga donde haya. Y donde hay, yo con mi habilidad, yo voy a poder ahí tener el recurso, voy a poder estar bien. Por eso yo no le digo a Dios que me dé, yo no le digo que me ponga donde hay. Y yo me despacho, y eso se aplica en todos lados, ¿no? La gente, por eso que está en ciertas áreas, dice, no, a mí donde haya abundancia, yo solito me voy a despachar. Así la gente dice. Y la gente anda buscando dónde está el bienestar, dónde está la respuesta. Pero irónicamente, aunque Dios diario, a través de diferentes formas, a través de la creación misma, se manifiesta a nosotros, y Dios nos dice, aquí estoy yo, aquí está la bendición, voltea y veme. Y a través de la naturaleza, a través de los mismos problemas, Dios los usa para que nos volvamos a Él y para que digamos, Señor, en ti va a estar la respuesta, en ti va a haber la bendición. Aunque Dios hace todo ese esfuerzo, la gente sigue buscando al día de hoy más el dinero que a Dios. Más el placer que a Dios, como si ahí estuviera la respuesta. Y la gente, en lugar de voltear a Belén, así como le pasó a Elimelech con su esposa Noemí, pero Elimelech dijo, hay escasez, hay tragedia. ¿A dónde se fue Elimelech? Pues vámonos a otro lado. Aquí es el pueblo de Dios, aquí es el lugar de Dios, pero aquí yo no veo respuesta, me voy. Y se fue a Moab, ¿no? Los campos de Moab. O sea, se fue a lo que no era Dios. Y ahí, entre comillas, encontró respuesta. Pero después murieron sus hijos, vino la tragedia, y después escuchan, es que en Belén, de donde tú te saliste, ahí ya Dios está dando bendición. Y aquí donde tú estás, pues ya no hay bendición, ya se murieron los hijos. Pero así nos pasa, andamos buscando. La gente dice, ¿dónde está la bendición? La bendición está en Dios. ¿Y por qué puse el título de Regresa a Belén? Porque Belén, ¿qué significa? Para no estar viendo el origen hebreo y toda esta raíz, pero ¿qué significa Belén? Casa de pan, o sea, casa donde hay alimento. O sea, Belén representa donde está Dios, y donde está Dios va a haber bendición. Y aunque de momento pueda parecer como que no hay mucha bendición, Dios no deja nunca desamparado a nadie. Entonces, por eso leí en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y también ahí en ese mismo versículo dice, yo soy el agua de vida. Si tú vienes a mí y comes de mí, no vas a tener hambre. Si tú vienes y bebes de mí, no vas a tener sed. Entonces, Elimelech, ¿por qué tomó la decisión? Bueno, de apartarse de Dios espiritualmente, se va a Moab.
Viene la tragedia, pero Noemí se da cuenta en todo ese tiempo, en todos esos años, que la respuesta está volviéndose a Dios. Pero viene la tragedia, es fácil decir, al día de hoy es fácil decirle a la gente, vuélvete a Dios y Él te va a bendecir, Él te va a dar respuesta, te va a dar perdón, Él te va a restaurar, Él te va a dar ese sustento, te va a dar la paz que tú necesitas. Pero la gente quiere todo inmediato, todos queremos la respuesta inmediata, pero la respuesta está en regresar a Belén, a donde está la bendición, donde está Dios. Y aquí Noemí entiende eso, porque Noemí conoció a Dios. Y por Noemí, Ruth fue creyente. Por la suegra, que en este caso es Noemí, Ruth conoció que sí había un Dios. Porque vio la tragedia que les ocurrió tanto a su suegra como a ella. Y dijo, hija, pues ya no tengo esposo, ya no tengo hijos. Y aún si yo ya que estoy vieja me puedo casar, pues no, sería absurdo que ustedes esperen a que esos hijos crezcan para darles otra vez marido. Les dijo, pues ya se acabó aquí la vida de mis hijos, pueden irse a donde ustedes quieran, regresen a sus casas. Y Orfa, digo, ya lo voy a comentar así porque la historia es muy sencilla, pero es como de telenovela. Orfa dice, está bien, ya se acabó el matrimonio y legalmente y delante de Dios, así es, ¿no? Si muere, dice la palabra, el esposo, muere la esposa, el otro queda libre y puede regresar y rehacer su vida, eso es perfectamente válido. Pero Orfa pasa como algunos de nosotros que vienen, buscan a Dios, pero cuando las cosas ya no se ponen bien, cuando las cosas ya no funcionan, regresan otra vez al mundo, a lo que no es de Dios. Y Orfa no era del pueblo de Dios como nosotros, no era. Ella regresa otra vez al mundo. Pero Ruth tampoco era. Porque Ruth no era del pueblo de Dios, era alguien ajeno al pueblo de Dios. Pero Ruth, a través del ejemplo y del testimonio de Noemí, Ruth dice, yo no te voy a dejar. Porque si Dios nos permitió ahora hacer familia, y yo conozco al Dios que tú conoces, porque he visto tu vida y en esos 10 años mínimo que convivieron, ella vio que Noemí conocía a Dios. Entonces dijo, yo no me voy a ir a otro lado, yo me voy a ir donde tú vayas. Si tú vas a regresar a Belén, yo regreso contigo a Belén. Y ahí viene el versículo famoso que dice, bueno, voy a leer desde el 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, aquí es donde tú puedes ver este ejemplo de estas grandes mujeres. Son pocos ejemplos en la Biblia que vienen, pero los que vienen son muy poderosos, porque te das cuenta que son mujeres que realmente conocieron a Dios, que no estaban jugando, que no estaban vacilando, sino que ellas vieron la mano de Dios y dijeron, tenemos que volvernos a Dios. Y en ese tiempo, si ahora socialmente una mujer sin esposo está desprotegida, porque así es la realidad, está más desprotegida una mujer que un hombre, socialmente hablando, pues en aquellos tiempos una mujer sin esposo, pues realmente no tenía protección alguna de ningún tipo. Entonces, aun aunque las dos ya estaban sin protección, porque ninguna de las dos tenía esposo, y ya humanamente ya nada las unía, porque ya no tenían un vínculo de sangre, un vínculo familiar. Lo que sí tenían era un vínculo en el Señor, un vínculo en Dios. Y como Ruth se decidió a caminar con Dios, que lo vamos a ver en unos versículos más adelante, no con palabras nada más, sino con hechos, Ruth dijo, yo voy a creer en el Dios que tú crees y yo no me voy a volver a lo que ya conocía, a lo que ya había vivido. Tu Dios será mi Dios, dice, yo voy a ser de tu pueblo, ahí tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo voy a caminar con el Dios que tú has caminado porque ahora lo he conocido. Y dice la palabra que efectivamente se regresan a Belén, que es casa de pan, regresan a Belén. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? De acuerdo a la cultura que tenían ellos, si por ejemplo, y así era, si tú mueres como esposo y dejas a tu esposa y tienes tú hermanos, tienes descendencia, tu descendencia tenía que tomar por mujer a la esposa que tú dejabas. De hecho, en la Biblia, pues así viene, básicamente así era, ¿no? Muere
uno de los hijos, pues si había otro hijo, pues ese tenía que tomarla por mujer, para que no quedara desprotegida. Y de hecho hay un ejemplo, ¿no? en la Biblia, que cuando una persona, me acordé, que quiere intentar a Jesús, dice, oye, si hay una mujer que tuvo varios maridos, y empieza a cuestionarlo, dice, cuando esté en el reino de los cielos, ¿quién será el marido? No, si todos la tuvieron, o sea, todos los... Y Jesús le dice, solamente es que en el cielo no va a haber casamiento, ¿no? No va a haber matrimonio, ahí todos van a ser todos mis hijos, y ahí no va a haber de que, oye, si fue mi esposa, o sea, ya no va a haber conflictos de ese tipo. Pero culturalmente sí era de parte de Dios algo sabio, de que si moría el esposo, pues el familiar más cercano, directo, tenía que tomar a esa mujer que quedaba viuda para protección, en todo sentido. Entonces, esta Noemí sabía eso y dijo, vamos a Belén y vamos a buscar a los familiares de mi esposo, de Elimelech, y vamos a ver cómo resolvemos esto, no podemos estar desamparadas. Tan es así que cuando llegan el capítulo 2 y llegan ellas a Belén, pues ven los campos y ellas dicen, pues yo sé que tenemos que ir donde está nuestro familiar más cercano, y ahí dice el campo de Bos, y llegan a ese campo, pero aquí hay algo interesante en el capítulo 2, nada más quiero mencionar un versículo, dice el capítulo 2, versículo 11, bueno, desde el 10, para que se entienda un poco más. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Versículo 11, respondiendo Bos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí me acordé de un dicho que hay en el mundo. Hay un dicho en el mundo que hasta la gente dice, el que al buen árbol se arrima, dice, buena sombra le cobija. Y aquí la palabra también hace referencia a cómo es Dios. Que Dios, cuando tú, y en los salmos también viene, cuando tú te vienes a Él, y aún dice, si tú vienes y moras bajo la sombra del Omnipotente, pues va a haber bendición. Y qué mejor, en lugar de estar vacilando, venir a Dios y saber que ahí vas a encontrar la bendición. ¿Cómo la vas a encontrar? Yo no sé, pero fíjate el ejemplo de estas mujeres. Estas mujeres, una de ellas, se fueron de Dios a otra tierra. Ahí había otros dioses, había idolatría, había muchas cosas. Pero una de ellas, que era Noemí, o sea, la suegra, conocía a Dios. Ahí sus hijos no se tenían que casar con mujeres que no eran del pueblo, se casaron con otras mujeres que no eran del pueblo. Una de ellas sí decide creer que es Ruth, la otra no, aunque estuvieron 10 años conviviendo las dos con la misma familia, una sí creyó, la otra no. Ruth sí cree, regresa y empieza a hacer lo que su suegra, en este caso Noemí, le dice, ve y tú ve a los campos y ahí recoge, y ahí a ver si hayas gracia con nuestro familiar que tiene recursos, y a ver si te toman por mujer. ¿Por qué le dijo eso a Noemí? Porque pues, yo ya estoy grande, a mí quién me va a querer por mujer. Pero tú que eres joven, si vas a estar conmigo, pues ve a los campos, recoge y a ver si hayas gracia. Y la palabra de Dios dice que ella, pues efectivamente hace lo que Noemí le dice, y obviamente ahí vos, si yo conozco su historia, yo sé que se fueron de aquí, de la tierra que es de Dios, donde hay bendición, y sé que les fue mal. Pero ahora me sorprende tu fe, me sorprende cómo tú, que no eras del pueblo, ahora tú estás con Noemí, y estando con ella, pues has decidido tomar un pueblo que no era el tuyo, y has decidido venir a conocer algo que tú no conocías, por amor a tu suegra, pero porque ahora has decidido estar con ella. Por eso dice ahí, he sabido todo lo que has hecho. O sea, me sorprende tu vida, de que tú pudiendo, joven, irte y hacer tu vida de otra forma, no, has decidido estar con Noemí, has decidido buscar lo que es de Dios. Y ella dice en el 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Bueno, y aquí para que te des cuenta, bueno, en la antigüedad también, cuando iban a cegar los campos, también la Biblia dice que no recogieran todo. ¿Y por qué la palabra es sabia y por qué Dios es sabio? Pues para que si había pobres, independiente de quién fuera ese pobre, que fuera del pueblo o no del pueblo,
decía, cierto, van a cegar todo, pero no recojan absolutamente todo. Ahí si se les cae algo ahí, déjenlo. Porque siempre hay necesitados y esos necesitados que recojan lo que queda ahí extra. Eso es lo que estaba haciendo esta Ruth. Y luego viene viene el consejo de Noemí, que aquí Noemí pues es un tipo de, digamos, del Espíritu Santo, porque Noemí le da consejo a Ruth y le dice, ahora, si hayas gracia con vos, ve y búscalo. Y a ver si él decide pues tomarte por mujer, y ya si decide tomarte por mujer, pues ya vamos a tener protección y vamos a tener bendición. ¿Y por qué le dijo eso Noemí? Porque sabía también que Ruth le dijo, yo no te voy a dejar. Y si Dios me bendice, pues yo voy a estar contigo. Y bueno, para no hacer ahí larga la historia, analizar nada más ahí en el capítulo 3, versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el 3, dice. Ahí en el capítulo 3, versículo 3, ¿qué le dice esta Noemí? Dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Entonces, aquí quiero que notemos algo de la gran mujer que fue Ruth. Uno puede leer y decir, pues sí, es la historia de Ruth, pero realmente fue una mujer de fe, porque ella decidió caminar hacia lo que no veía, hacia lo que no conocía, y dijo, yo lo único que sé es que el Dios de Noemí es un Dios real, y el Dios en el que ella cree es el que nos va a bendecir. Y si tú quieres, así apostó por el verdadero, apostó por el ganador. Y dijo, yo me voy a ir con mi suegra, y voy a hacer lo que ella me dice. Y eso es lo que Dios quiere. La predicación se llama, regresa a Belén. Queremos la bendición de Dios, regresa a Belén. Pero no nada más hay que regresar. O sea, no nada más decir, vengo y me congrego, ¿no? Vengo y me siento aquí. Sí, o sea, vengo y me siento, pero ¿para qué? Para que Dios me hable, para que Dios me diga qué hacer. Y si yo vengo a Dios, regreso a Belén, independiente de dónde venga, si vengo de Moab, de donde yo venga, que no sea de Dios, porque todos, así nos pasó, todos hemos venido de diferentes lugares, diferentes trasfondos, de diferentes religiones, de diferentes tragedias, situaciones. Pero si tú vienes a Belén, no nada más se trata que vengas a Belén, porque hay gente que luego a veces se predica eso, ¿no? Ven a Dios y Él te va a bendecir. A ver, ¿qué quieres tú? No, pues yo quiero una cosa, Dios te la va a dar. ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero una cosa, Dios te lo va a dar. Y como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica y ya, a ver, va a conceder deseos. No, no es nada más eso. El punto medular aquí es la obediencia de Ruth. Pero dijo, yo voy a ir a donde diga mi suegra, voy a ir, pero ¿qué hizo esta Ruth? Obediencia. Que es la clave para cuando tú vienes a Dios, Dios te bendiga. Yo quiero la bendición de Dios, dice la palabra, que cuando venimos a Él a nadie echa fuera, también ahí dice Juan, pero ven a Dios y haz lo que Él te dice. Y aquí lo que me sorprende más, que no había puesto mucha atención, pero ahora que hace poco nos hablaron otra vez de este libro, me sorprendió, no se hizo énfasis en eso, pero cuando leí este versículo dije, es que era una mujer de fe. Porque aquí dice el versículo que les mencioné, el versículo 5, dice, ella responde, haré todo lo que tú me mandes. 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y aquí todavía más, que todavía no lo había mencionado, pero todavía más extremo. Imagínate la vida de Noemí. La mayoría de las nueras no se llevan bien con la suegra, ¿no? Eso es algo tradicional, algo cultural. La suegra con la nuera dicen no se llevan bien. Pero imagínate la vida de Noemí la conducta de Noemí para que su nuera la amara así de esa manera, decir, yo con usted, suegra, hasta la muerte. Y a donde usted vaya. O sea, imagínate la vida también, por eso digo, dos grandes mujeres, la vida de Noemí. Y yo ahora lo veo, no, mi mamá ya partió con el Señor, pero yo me doy cuenta que mi mamá también fue una gran mujer. Y que mi mamá también, si hubiera ocurrido algo así, yo creo que pues, si hubiera impactado, que de hecho impactó mucho la vida de mi esposa, a tal grado que pues, tuvieron buena amistad, mi mamá con mi esposa. Porque mi mamá al día de hoy sigue siendo un referente a la vida de mi esposa, como esa gran mujer que fue mi mamá. ¿Por qué?
Porque conoció a Dios con todas las situaciones que vivió, con todas las situaciones que se le presentaron, con sus formas, con sus defectos. Pero al día de hoy mi esposa dice, no, pues tu mamá, la verdad, mis respetos, porque fue una mujer que amó a Dios y que me enseñó muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo y digo, pues esta Noemí fue una mujer de Dios realmente. Que ahí, el que tuvo más peso fue Elimelech, fue el que tomó las decisiones. Luego los hijos murieron, no hubo descendencia, pero fue una mujer de tanto impacto que, imagínate, ¿qué suegra va a decir? Ah, mira, mi nuera me sigue y va conmigo hasta la muerte. Solo que sea una mujer de Dios, porque si no, ¿quién va a hacer eso? Nadie. Y luego todavía decirle, suegra, voy a hacer lo que usted me diga, todo lo que usted me diga yo lo voy a hacer, porque sé que usted conoce a Dios, y usted que ya es más sabia, más entendida, yo voy a hacer lo que usted me diga. Ves la fe de Ruth y dices, no, qué bárbaros, a ver, dígame qué hago, y todo lo que usted que me diga, yo lo voy a hacer. Es una mujer de fe, una mujer realmente que si ya empiezas a profundizar en esto y pensar cómo se dan las relaciones, dices, mujer de Dios y grande ejemplo. Entonces, eso lo hizo Ruth. Dijo, voy a ir, voy a acostarme, voy a hacer lo que usted me dice. Y obviamente, pues no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque también en esa cuestión tenían que analizar el pariente más cercano. Si el pariente más cercano quería tomar a Ruth por mujer, así tenía que haber sido. Y vos, en pocas palabras, le dices, yo te tomo por mujer, pero si antes alguien que es más cercano te reclama, pues yo ya no tomo ese derecho. Pero si no, yo te tomo por mujer. Porque pues vos tampoco era nada tonto. Dijo, no, pues esta mujer es una mujer de fe, lo que ha hecho, no, esta mujer es fiel. Entonces dijo, si no te toma otro, no te protege, no te reclama, yo te tomo por mujer. ¿Y qué dice también que no había notado? En el capítulo 3, versículo 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eres mujer virtuosa. O sea, vieron desde que llegó Ruth al pueblo, que no era su pueblo, a Belén, a la casa de pan donde había bendición, y vieron que diario iba y trabajaba y lo que hacía y que el testimonio con su suegra, dijeron, no, esta mujer vale la pena, esta mujer sí es una mujer de Dios. Dijo, y era mujer virtuosa. Entonces, alguien que no era del pueblo, pero que se vuelve a Dios, y no importa la tragedia, porque aquí lo leemos y dicen, no, pues qué gran tragedia. Y de hecho, tan es así que, bueno, me brinqué esa parte. Noemí se sentía tan mal que dijo, no, a mí ya no me llamen Noemí, a mí ya me llamen amargura, porque ya estoy en aflicción, ¿no? Mara. Pero era lógico, era entendible. Toda la tragedia, te quedas sin nada. O sea, aparte que no tenías ya recursos, no tenías nada. Pero son dos ejemplos de fe, tanto Noemí como Ruth. Y por algo, y no queda ahí toda la historia, ya la historia acaba en que Boaz la toma por mujer, se casa con Ruth, y después de, aquí no dice exactamente también cuánto tiempo, pero pues imagínate, ella llevaba 10 años con el hijo, otros cuantos años aquí para que pasara esto, porque no la vieron exactamente, pero por lo menos 10 años, ella por ser obediente, ¿qué pasa? Viene el versículo 13, dice, capítulo 4, versículo 13, que ya voy terminando, dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, o sea, la abuela, toma al nieto, se lo puso en su regazo y fue su aya. Fue su maestra, fue su nodriza, ¿no? También ahí. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, el hijo que engendró Ruth era el abuelito de David. Y de no ser de parte del pueblo de Dios, así como Rahab, que también es otro ejemplo, ¿no? Rahab la ramera, Noemí aconseja a Ruth, y Ruth, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, que había vivido aflicción, calamidad junto con su suegra, y que no tenía nada, ahora sí como dicen, ni dónde caerse muerta, ella y su suegra, pasa a ser del linaje de Cristo. Y pasa a ser
de la genealogía del Dios Todopoderoso, de Jesús en esta tierra, y por eso aquí dice Obed, padre de David. ¿Y por qué dije, y el mensaje es muy corto y directo, por qué dije, hay que regresar a Belén? Porque la verdad, o sea, todo lo que nos está pasando y todo lo que nos pasa es para que nos volvamos a Dios. Pero tenemos la opción como Orfa, decir, ¿me regreso a Dios o me voy a otra cosa? Pero si tú te regresas a Dios, ¿qué necesitas para que veas la bendición? La obediencia, nada más. Vuélvete a Dios, obedece, y no nada más hay que obedecer lo que queremos, sino todo, así como Ruth, todo lo que Dios nos diga, lo obedezco y va a venir la bendición. ¿Cómo va a venir la bendición? Ay, si no sabemos cómo va a venir la bendición. Y yo creo que nunca ni mencionaron, ni Noemí ni Ruth, que ellas iban a ser instrumento de Dios para que fueran del linaje de Cristo. Y primeramente aquí, de David. Y por eso Belén toma tanta relevancia, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? Belén. ¿A dónde se volvieron? A Belén. ¿Cómo conocían a David? Dice David de la ciudad de Belén. ¿Dónde ungieron a David? Pues en Belén. Entonces, ¿representa qué? La bendición de Dios. Dios dice, vuélvete a mí, pero nada más es de, sí, yo me vuelvo a Dios. Volverse a Dios es, me vuelvo a Dios porque estoy dispuesto a obedecer todo lo que Dios me diga. Y es donde viene el Evangelio. O sea, el Evangelio, con eso concluimos. Dice, cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, o sea, cualquiera que quiera tener parte conmigo, no importa de qué origen sea, cuál sea su situación, su trasfondo, no importa. Véngase a mí, venga a Belén, donde está el pan de vida, donde está Cristo. Casa de pan, pues casa de Cristo. Venga a mí, obedezca y yo le voy a bendecir. ¿A qué grado? Pues ahí sí yo no sé a qué grado nos puede bendecir el Señor, pero yo lo que he visto en mi vida es que me ha dado mucho más de lo que merezco. Me ha dado mucho más de lo que me he imaginado. Dios me ha bendecido. Pero hoy lo que Él quiere es que tomemos ejemplo de Noemí, de Ruth, la moabita. Decirle con Ruth, ¿no? Señor, aquí estoy, me he vuelto a ti y voy a obedecer. Porque esa es la otra parte que no se predica mucho, ¿verdad? Hay que obedecer. ¿Y qué? Obediencia total a lo que Dios sabe. Por eso decía que Noemí es como un tipo del Espíritu Santo, porque le dice, haz esto, y Noemí no lo cuestionó, Ruth no lo cuestionó, me dijo eso mi suegra, eso voy y eso lo hago. Obediencia. Y no dijo, no, ¿y por qué con este? Y mejor a que, no, lo que tú me digas yo eso lo hago. Y entonces, teniendo esta actitud y estos dos grandes ejemplos de estas dos grandes mujeres, aprovechando que fue el Día de la Mujer, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la bendición de Dios. Que ya cuando lo ves, dices, caray, no, pues esto es algo sorprendente, como ya tienes parte con Dios. Y hoy lo mismo, la obediencia, lo que trae a nuestras vidas, que es que podamos tener parte con Dios. Y no importa, lo vuelvo a repetir, la calamidad, la tragedia, siempre que regresemos a Belén, Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerle, y no desmayar, perseverar, aprender eso de estas mujeres, obediencia. Y si ya la regamos como ellos, pues te separaste, ya la regaste, bueno, ya todos la regamos, pero ¿qué dice la palabra? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él endereza lo que nosotros hemos torcido. Y si el día de hoy no has tenido gran calamidad, gran aflicción, pues no te separes nunca de Belén, nunca te separes del Señor, porque cuando nos separamos de Él es cuando viene toda la tragedia, viene la desgracia. Y a veces como pasa como ella, ¿no? Ya nos dicen que busquemos a Dios, pero a veces lo buscamos ya cuando está la tragedia. Así nos pasa a la mayoría. No entendemos a veces solamente por la mala, solamente por las aflicciones. Y fíjate, la desobediencia o el desvío de un hombre como Elimelech, que nadie le dijo que se fuera a Moab, pero él se quiso ir a Moab. Dios, cuando te vuelves a Él, Dios lo torna todo a bendición, todo lo torna bien. Todo. Igual pasó en la vida de José, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿por qué lo vendieron sus hermanos? Pues eso no es bueno. Pero aún todo eso malo, cuando José, que nunca se separó de Dios, y aunque luchó y batalló, Dios lo bendijo y hubo bendición. Porque Dios, aún todo lo que hacemos, no quiero decir que Él provoca que nos vaya mal o que Él nos mande males o que Él nos guía que hagamos algo mal, pero aún lo que hacemos mal y todas las regadas, todas las caídas, todos los errores, si nos volvemos a Él, Él lo torna bien y hay bendición. Porque, ¿qué dice su palabra? Si comes de Él, vas a estar saciado, no vas a tener hambre. Entonces, hoy esa es la palabra, no es otra que no conocieras, pero solamente son las dos cosas.
Regresa a Belén y nada más es regresar y obedece totalmente. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? A mí particularmente me ha dicho cosas así específicas. Haz esto, y esa es mi lucha ahora en buscar esa obediencia total con Dios. Y ya las respuestas están. El problema es hacerlo. Algunos les está diciendo, no, pues ya es tu tiempo, ya obedece más esto. Algunos les está diciendo, espérate. Otros les está diciendo, pues, pide perdón. Cada uno nos está hablando de diferentes maneras. Pero, ¿por qué nos está hablando? Pues porque Él es misericordioso. Y si ya verdaderamente nos hemos vuelto a Él, o sea, a Belén, o sea, a su casa, a su reino, pues hay que obedecer, porque no nada más es estar ahí. Entonces vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos ayude, porque pues yo sí veo la vida de Elimelech y digo, caray, no, pues toda esa historia con el único que me identifico en la vida, así como está uno, dice, pues con Elimelech, que me fui por donde no me tenía que haber ido, y pues vino tragedia. Pero ahora quiero tomar el ejemplo de Noemí y de Ruth y decir, Señor, no, pues esas mujeres, la verdad, mis respetos porque fueron mujeres entendidas de tu voluntad y pasaron situación de muerte, de miedo, de tragedia, de dolor, de angustia, de aflicción, de todo lo que tú te imagines. Porque hay quienes saben el día de hoy, no, pobre de mí, todo lo que pasó, sí, pero vuélvete al Señor y Él va a obrar. Esa es la gran esperanza, Él va a obrar. Si fuera que, no, vuélvete a mí, no, pues yo qué voy a poder, no, que digan, pues búscame a mí, no, pues yo qué le puedo dar. No puedo darle nada, estoy limitado. Pero que cada uno nos volvamos a Dios. Entonces vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque tú eres todopoderoso. Y Señor, pues reconocemos que muchos nos hemos apartado, algunos hemos estado toda la vida ajenos a ti, como el caso de Ruth. Ruth todo el tiempo estuvo ajena a ti hasta que conoció la familia de Elimelech, a Noemí, y a través de ellos te conoció. Algunos hemos estado, Señor, como Elimelech, como Noemí, que estábamos contigo y nos apartamos, nos alejamos. Pero no importa cuál sea el caso, si hoy nos volvemos a ti, tu palabra dice que tú no rechazas a quien viene a ti arrepentido, a quien viene a ti humilde. Señor, hoy queremos que tú perdones nuestro pecado, que tú perdones nuestra maldad. Reconocemos que lo que nos ha pasado malo, pues hemos tenido parte nosotros, no somos inocentes. Hemos hecho lo malo delante de ti, pero también reconocemos que si nos volvemos a ti, tú tienes toda bendición para ayudarnos, tú tienes todas las respuestas, tú tienes la vida, tú tienes todo lo que anhela lo más profundo de nuestra alma. Ayúdanos a tomar ejemplo de estas mujeres que caminaron en fe, que entendieron que solamente tú tenías la respuesta, que solamente tú eras la fuente de vida, que tú eras ese pan que ellas necesitaban. Y así como Ruth con Noemí decidió ser fiel y decidió obedecer, decidió caminar, así ayúdanos a nosotros, que tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, reconocemos que hay luchas en nosotros, hay batallas que estamos librando, pero ayúdanos, queremos ver tu mano poderosa, queremos ver tu bendición y sabemos que cuando obedecemos, Señor, te agradamos, cuando obedecemos, pues vemos que las cosas suceden, que las cosas empiezan a cambiar, porque eres tú el que está dando ese cambio, esa respuesta. Yo te pido tu bendición para esta tu iglesia, que sigas tocando el corazón de mi papá como pastor, como líder de esta tu iglesia, que tú pongas en él el que siga esforzándose, siendo valiente y que sea un hombre que siga dando testimonio, que tú lo levantes como pastor, como evangelista, los dones que tú le has dado. Y también junto con Ever, su familia, pues levantes esta tu iglesia, Padre, y que seas tú quien gobierna en este lugar, seas tú quien guíe a cada uno de los que están aquí, no nada más a que se reúnan, no nada más a que escuchen un tiempo la palabra, o que lean un poco, o que entonen unos cantos, sino que entienda cada persona que viene aquí a reunirse que solamente en ti está la vida, que solamente en ti está la respuesta, y que esa entrega cada uno la debemos tener, cada uno de ellos la debe tener, para que vean cómo a través de obedecerte pues pueden ver tu bendición. Y que no importa la situación que estén viviendo, no importa los problemas que estén teniendo, tú eres más poderoso que todo eso, y tu palabra dice que en este mundo hay aflicción, pero que confiemos en ti porque tú has vencido todo lo que hay en este mundo. Te damos a ti las gracias, Padre, y reconocemos que solamente a través de Cristo, solamente a través de Él, que mostró una obediencia perfecta,
somos ahora bendecidos y podemos orar a ti, Padre. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.